consisten en convertir algo que normalmente es un material o energía para transformar en otra forma de material o energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener energía hidráulica, ¿no? El agua que viene de la cascada, y en una turbina puedo convertir esa energía mecánica, cinética o potencial en electricidad, ¿no? A través de un generador. A su vez, pues, ¿no? Si usted quiere, por ejemplo, producir, qué sé yo, cerveza, ha metido agua y granos, le ha metido energía, le ha metido energía, le ha metido energía, le ha metido energía, acá le mete intercambio de energía y obtiene un producto final con características y propiedades diferentes a los insumos iniciales con los que usted trabaja. Entonces, un proceso es un modelo de caja negra, ¿no? Entra algo, meto energía, hay mermas, residuos, y salen productos y subproductos. Algo simple, ¿no? Entonces, existen dos tipos de procesos. Los procesos continuos son aquellos que en línea, ¿no? Como en digamos, yo meto, no es tanto en línea, ¿eh? Un proceso en línea sería acá, ¿no? El tratamiento de agua, ¿no? Yo meto agua y el agua pasa por una serie de procesos. Ahorita vamos a explicar este proceso. Una serie de procesos, pero el agua pasa en línea. Es un proceso en línea, un proceso continuo. Y un proceso batch es aquel proceso que entra a un contenedor, se lleva a cabo una reacción o algo sucede, y para yo terminar, tengo que sacar. Entonces, un batch, por ejemplo, es ¿no? Entra agua, el caldo, ¿no? Inicial, y el macerado es hervirlo, ¿no? Y que se siente. Luego con tubería lo llevo hasta aquí y aquí que se asiente, ¿no? Luego agrego el lúpulo y aquí que hierva, ¿no? Luego aquí que se asiente, ¿no? Luego aquí que se enfríe. Entonces, para que termine de macerar, tengo que esperar un tiempo. Para que termine de caer asentarse y mezclarse con el mosto, un tiempo, ¿no? La inyección de lúpulo es en línea. El pasteurizado es un proceso batch. Entonces, hay dos tipos, ¿no? El proceso continuo, que es aquel que transforma el producto en línea, ¿no? Y el proceso batch, que es aquel que es un lote que entra a una unidad, un equipo, hace su reacción, su actividad, su proceso, de acuerdo a una dinámica, y saco ese paquete, ese lote, ese batch, y ya está transformado para pasar a la siguiente etapa. ¿Se entiende la diferencia entre continuo y batch? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No sé si nos podría dar un ejemplo de cada uno, Vamos a profesor. ver, ¿ya? Por ejemplo, eh, uno de... se llama inodoro. ¿Cómo se llama esto? Horno de cemento, ¿no? De ladrillos, más clásico, ¿no? Aquí está. Entonces, las cementeras, las ladrilleras, como estas de acá, bueno, estas eran antiguas, ¿no? Yo para fabricar el ladrillo, lo que tengo que hacer es poner, o sea, lo básico en Rex es similar, pero ya más industrializado, es colocar el ladrillo sobre una pira para que la humedad salga del bloque, ¿ya? Entonces, este proceso, yo meto un lote de productos, ¿no? Meto un lote de productos y la pregunta sería, ¿tengo que esperar a que termine o no? ¿Ustedes qué creen? Cuando yo quiero cocinar un ladrillo, lo puedo Sí, retirar, por ejemplo, si el proceso de cocinar un ladrillo demora 8 horas
¿Qué pasa si lo retiro en 1 hora? ¿Estará listo o no? No, todavía. Ah, ahí está el detalle, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si usted mete un chifón al horno y lo saca a los 10 minutos, ¿levanta o no levanta? No, no va a levantar, ¿no? Entonces, un proceso batch es ese. Es aquel que yo tengo que meter el material a lo que sea, puede ser contenedor, pía, proceso, horno, y dentro del proceso yo tengo que esperar hasta que termine para recién remover. Ya, yo no puedo reiniciar porque altero las características. Entonces, por ejemplo, en la cerveza, el macerado tiene un tiempo, ¿no? Es como que, por ejemplo, yo le digo, a ver, hay que macerar la carne, ¿no? Para hacer una parrilla. Bueno, a veces pues le ponen el aderezo y lo dejan ahí un par de horas. Si yo macero 5 minutos, ¿funciona el macerado o no? ¿O no quedará igual? ¿Ustedes qué opinan? No queda igual. Nunca va a quedar igual. ¿Cuál es el propósito de macerar? Que la carne absorba los sabores propios de los aderezos, ¿no? Para que cuando cocine y la hebra se abra, esos aderezos se metan y los vapores o la humedad de la carne se lleve la parte, digamos, parte se lleva al ambiente, ¿no? Entonces la carne coge un gusto. En el caso del macerado del preparado de cerveza, lo esencial es la cebada, pero la malta es la que le da esa consistencia media espumosa al final. Entonces, si yo no le agregase la malta, la cerveza nunca va a levantar, porque no va a fermentar. Entonces, si no macero este preparado, el tiempo que tiene que macerar, el proceso no cumple. Es decir, todo proceso industrial es tal cual una receta, ¿no? Si yo no cumplo las proporciones de la receta, si yo no cumplo los tiempos de la receta, el producto que obtengo no es el mismo. Bien, volviendo a lo que es batch y continuo, ¿no? Entonces, batch es cuando yo tengo que esperar que un lote que entra a una máquina o proceso se cumpla. Y si yo lo retiro antes, arruino ese lote y tengo que esperar que reactive o funcione dentro del proceso. Un proceso continuo es aquel que se hace en línea. Por ejemplo, el agregado de lúpulo en la tubería, ya del mosto ya fermentado, yo lo que hago es en la tubería, con otra tubería chiquita, voy inyectando el mosto. Eso es un proceso en línea, ¿no? Por ejemplo, la gasificación de las bebidas gaseosas se hace en línea, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? El tratamiento de agua, ¿no? Cuando yo tengo agua, y vamos a ver este proceso, ya lo voy a explicar. ¿Ustedes qué agua toman? ¿Cielo, San Mateo, agua de caño, agua de su casa? ¿Qué agua toman? ¿Ah? ¿Cielo? ¿Todas las aguas son iguales o no? No, no, profesor. ¿Sabe? ¿Cuál es más rica para ustedes? ¿O es igual? San Mateo más rico. San Mateo es más rica, ¿no? ¿Saben por qué o no? Ya, a ver, al final les muestro el video, me hacen recordar, ¿no? Las aguas, todas las aguas industrializadas, tienen un pH. Ya hace muchos años, antes de que ese experimento se haga de forma pública, la San Luis la San Luis tenía un sabor medio ácido, pero antes de ese experimento y que se hizo público, la San Luis todavía era recontra ácida, ¿no? Y eso era porque en su proceso no cuidaban algunos elementos que les voy a explicar ahorita, ¿no?
La Cielo, que es del grupo AG, ¿no? Que es un agua que, bueno, normalmente pues es por precio, también tiene su sabor. La San Mateo, está San Benedictino, creo, de Coca-Cola, y está la San Mateo, ¿no? La San Mateo que viene de San Mateo, que está en la carretera central, yo les doy fe, sale del cerro, o sea, es agua de manantial, pero de ahí le echan algunas cositas, ¿ya? Por eso que es semi-industrializada. Todas las demás aguas son industrializadas, es decir, cumplen el proceso que vamos a ver ahorita. Adicional a ello, y como para tener un panorama de negocio, en la mayoría de localidades de la selva hay una o dos plantitas de agua, ya sea semi-artesanales o semi-industriales, como las que vamos a ver en la siguiente foto ahorita, ¿no? Entonces, el tema del agua es un tema muy importante, ¿no? Porque la gente siempre va a tener esa necesidad de consumir agua, ¿no? Y puede ser una importante fuente de negocio. Bien, el agua entonces, ¿cómo se trata? El agua tiene que ser un agua sin partículas. Hay un tamaño de partícula mínimo, hay unas características. Esta agua de entrada va a un depósito que puede ser de 5.000 litros y mediante un hidroneumático, es decir, un pulmón, para mantener la presión en toda la línea, aguas abajo, es decir, después del pulmón, vamos a meter el agua a través de un sistema de filtrado. Un filtro de lecho profundo, un filtro de carbón y un suavizador. Profe, ya está hablando piedras, ya. ¿Qué cosa es eso? Bien, un filtro funciona de la siguiente forma. ¿Usted ha colado agua alguna vez? ¿Usan el colador o no? ¿O no cocinan? Sí, sí. Ya, el colador es Sí, sí, pues sí, sí, sí. un dispositivo, ¿no? Un utensilio de cocina que tiene una malla. Hay coladores con malla más fina y hay coladores con malla más gruesa. Ese mismo principio se usa en los filtros, en todos los filtros. El filtro de lecho profundo es un tubo, ¿no? Donde tiene varias mallas. Ya, y en las mallas voy a colocar piedras. Besalitas se llama, ¿no? Son unas piedras que están en las mallas y el agua por presión, ¿no? Por presión hidrostática, perdón, hidroneumática, va a pasar por el filtro. Acá hay una tubería interna, ¿no? Pasa por el filtro, baja, sube, y cuando sube realmente todas las partículas de un determinado tamaño se quedan atrapadas en esas piedritas. Tal cual un colador, solamente que ahora el principio es con piedritas. Sale, y ese va a tener un drenaje el filtro, ¿no? Para yo drenar esa cochinada, ¿no? Ya esas son partículas que hay que disponer. El agua filtrada va a pasar a un filtro de carbón activado. Ahora, el lecho profundo significa que son piedras de un tamaño regular que filtran un determinado tamaño de partículas. Y el carbón activado es un filtro que en vez de tener piedritas va a tener carbón. Es un carbón especial, es un carbón activado. O sea, no es, profe, ese carbón que uso para mi parrillada, para mi horno de campo. No, 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 no. Un carbón especial. ¿Ya? Y ese todavía se queda con partículas más chiquititas todavía. ¿Ya? Igual, y ya luego pasa a un tanque ablandador. Aquí ya el agua está prácticamente con partículas de un tamaño que son 50 micras y pasa a un suavizador. Este suavizador en realidad lo que hace es añadir algunos minerales puntuales y darle como cierta holgura al siguiente proceso. Entonces aquí el agua ya está filtrada 3 veces. Esta es una separación física. No he hecho nada, simplemente lo he pasado por mallas cada vez más pequeñas. Y ahora vamos a ozonizar. Se le inyecta ozono en línea. Vean, todo esto es en línea, ¿no? El agua pasa por aquí, sigue, sube por la misma presión nada más, ¿no? Pasa por acá, filtra, sube,
pasa por acá, filtra, sube y pasa por esta etapa que es ozonización. La ozonización, como dicen los químicos, es un proceso de oxidación avanzada. ¿Qué es lo que hace el ozono? El ozono le quita el mal olor al agua, ¿no? Porque el agua puede venir pues, de alguna fuente que puede ser un riachuelo, ¿no? Con olores. Entonces, el agua no debe oler, ¿no? Para que usted lo pueda vender en su registro sanitario, el Estado le pide una serie de características, ¿no? Que los alimentos deben tener. En este caso, lo que le da mal olor al agua son los fenoles. Entonces, el ozono oxida los fenoles. Pero esos fenoles forman unas particulitas chiquititas, o sea, sólidos disueltos. Entonces, esto va a un módulo de ósmosis inversa. La ósmosis inversa, ¿qué es? Esto es una membrana que está acá, ¿ya? Que es como una esponja, pero súper, comprimida. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí esta membrana tiene un permeado, tiene una malla más chica, tiene otra como una membrana semipermeable y está bien comprimido. Esto está enrollado, vean, ¿no? Está enrollado, ¿no? Está enrollado. Vean, ahí está, acá se aprecia, ¿no? Está enrollado. Entonces, yo paso el agua por aquí y el agua vuelve por acá. Y entonces todas las partículas finales que quedaron de la oxidación avanzada con el ozono se filtran. Los módulos de ósmosis inversa purifican el agua hasta un 99.99%. Las de tratamiento de agua para bebida filtran a un 98.92% como mínimo. ¿Por qué? ¿Han oído hablar de la hemodiálisis? No es mi perro. Algo sobre la sangre, creo que es. Sí, la hemodiálisis es un proceso que se aplica a las personas que tienen ya, a veces pues su riñón no trabaja bien o sus dos riñones no trabajan bien por X razones. Entonces, como el riñón es el encargado de lavar la sangre, entre comillas, es decir, purificarla, si la sangre va por el cuerpo, en 2 horas esa sangre, si no se purifica, corre el riesgo de que esas partículas se atasquen en las arterias y o la sangre se coagule por fisuración de partículas. Entonces, va a tener hemorragias internas y puede tener un problema mayor, ¿no? Puede morir. Así de álgido es, ¿no? Entonces, hay que lavar la sangre. Pero la sangre no se puede lavar, entonces lo que se hace es, se lavan los riñones, ¿no? A través de agua osmotizada. Entonces, al paciente se le hace una hemodiálisis usando agua osmotizada, ¿no? Entonces, si yo le meto un agua que tiene alguna impureza, esa impureza mi cuerpo lo va a detectar. Y en vez de ser la cura, puede ser para mi mal. Entonces, en los centros de hemodiálisis del seguro, del MINSA, hay estas plantas hasta esta etapa y el agua de hemodiálisis sale de una ósmosis para realizar ese proceso de lavado, ¿no? Pero en este caso, esto es solo para su cultura general, ¿no? En este caso, el agua que sale de la ósmosis inversa, como les dije, es agua ultra pura. El agua ultra pura, señores, señoritas, no la puedo beber. Si usted bebe agua ultra pura, se puede morir, porque en realidad no está bebiendo nada, ¿no? O sea, lo que pasa es que si usted toma agua, realmente el valor del agua, lo que a usted le refresca, no solo es el agua, sino los minerales que contiene. Entonces, si usted toma agua ultra pura, lo que está haciendo es que está ingresando a su cuerpo, pero su sistema digestivo no está detectando nada. Entonces solamente se está amontonando, está haciendo trabajar al sistema digestivo
pero no hay nada. Entonces le va a dar más sed. Ese es el problema, ¿no? Entonces, para evitar eso, esa agua ultra pura se almacena, que es agua purificada, y mediante un hidroneumático pasa a un purificador ultravioleta. Es una luz para eliminar los residuos que puedan haberse filtrado por este tramo de tubería y en el tanque. Y con un pulidor o abrillantador remineralizamos el agua ultra pura. Es decir, le volvemos a poner minerales. Profe, pero acá los quitó. Sí, pero acá quité también la cochinada, ¿no? Entonces, el pulidor lo que hace es le da sabor al agua. Y ahí es donde cada empresa juega, ¿no? Por ejemplo, San Mateo le puede poner un poquito más de magnesio, un poquito más de sal. Son cantidades, proporciones bien pequeñas, ¿no? En partes por millón. San Luis puede tener su propia receta y normalmente esas recetas son parte del secreto industrial, ¿no? Cada empresa lo tiene como su marca característica, ¿no? Entonces, de esa manera usted, cuando toma un agua de una determinada marca, más o menos sabe qué marca es, ¿no? Tiene que prestarle atención, ¿no? Y esta agua ya pasa a un proceso de envasado, ¿no? A una llenadora, a una envasadora. Entonces, este es un proceso en línea, ¿no? En línea porque yo no tengo que esperar realmente que el agua salga del filtro, ¿no? Porque simplemente yo paro el proceso, pero hasta que el agua no llegue al final, no tengo agua tratada, ¿no? Pero si ya el agua cumple todo este ciclo, llega hasta acá, sigue en línea, ¿no? O sea, hacia atrás sigo tratando el agua. Entonces, eso es diferente de un proceso batch. ¿Hasta ahí se entiende la diferencia entre el proceso en línea o continuo y proceso batch? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ujú. Ya. Ok, entonces, ahorita regresamos a las diapositivas anteriores, ¿no? Esta plantita que está aquí es esta que está acá en la foto. Así se ve en la realidad, ¿no? Entonces, este es un filtro de carbón y de lecho. Ahí está, un filtro 2 en 1. Acá está la bomba, no tiene hidroneumático. Esta bomba mete el agua acá a este filtro y el agua sale. Este es un sistema de limpieza para lavar el filtro. El filtro también como todo, su colador cuando usted hace su jugo se llena, pues, ¿no? Tiene que cada cierto rato parar y limpiar su colador. Igualito el filtro se satura, ese es el término, y una vez que se satura yo tengo que lavar el filtro. Entonces, y tengo un sistema de limpieza de mi filtro. Tengo un tablero eléctrico que controla todo el sistema automatizado. Aquí está mi filtro pulidor. Y acá detrás, no se ve, pero están las mangueras, está la ósmosis inversa. Es un tubo blanco chiquitito. Aquí va el agua ya tratada, ¿no? Y acá está el sistema de envasado, ¿no? Entonces acá ya llenamos el agua, acá ya sellamos, ¿no? Aquí está la bomba para llenar el agua, ¿no? Entonces ya usted puede vender su agua. Normalmente pues le ponen el nombre de un santo, ¿no? San Pepín le puede poner, ¿no? San Pepín, agua San Pepín, agua Carlitos, ¿no? Un agua que no choque con los nombres comerciales, ¿no? Esta planta es una planta de 0.5 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo, ¿ya? Esa planta le va a tratar medio litro de agua. ¿Ok? Esta planta me va a tratar en un segundo medio litro. Esta planta de acá, de la foto de acá abajo, ya es otra cosa, pues, ¿no? Esta es una bomba grande, esta es una bomba de 200 HP, esta es una bomba de 1 HP. Entonces, cada uno de estos tubos es una membrana de ósmosis, ¿no? Acá tiene 1, 2, 3, 4 pases. Y el resto de la planta ya no se ve, ¿no? Entonces, esta es una planta de tratamiento de agua, es una desalinizadora. Tratan el agua de mar para, en este caso, esta es una foto referencial, ¿no? En la termoeléctrica de Phoenix Power existe una planta desalinizadora, ¿no? Que da agua
a la población de Chilca, ¿no? Acá está, ¿no? Este, ¿no? ¿Ya? Acá está, ¿no? Esta planta la he instalado yo, ¿no? Lo he montado con la empresa, ¿no? En chamba, ¿ya? En la central Phoenix Power, ¿ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar? El proceso es exactamente el mismo, pero si la cantidad de materia que yo voy a producir es mayor, ¿no? Una cosa es 0.5 litros por segundo, ¿qué es esto? Y otra cosa es 25 litros por segundo, ¿no? En un segundo yo tengo 25 litros de agua tratados. Entonces, el escalamiento de un proceso es importante e impacta en la automatización, ¿no? Porque el PLC para este proceso es chiquito, pues, ¿no? Es un tablerito chiquitito, son pocos equipos, ¿no? Son pocas, digamos, pocos dispositivos que hay que controlar, casi todo está en un cuarto, es, digamos, semi-industrial, ¿no? Pero cuando es más grande, cuando está escalado a mayor caudal, capacidad, el PLC tiene que ser más grande, más robusto, el automatismo tiene que considerar otros eventos de falla, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿ya? Entonces, explicado qué es continuo y qué es batch, vamos a repasar qué cosa es un sistema, ¿no? Un sistema es un conjunto de elementos ordenados que cumplen un objetivo y uno solo de estos elementos no puede cumplir por sí solo, ¿no? Es decir, a ver, si yo tengo lo siguiente. Yo tengo una tubería, tengo una válvula de control que se abre sola, es decir, automática, ¿no? Y vamos a tener un producto, ¿no? Agua, ¿no? ¿Ok? Esa agua va a un tanque, y aquí vamos a colocar una boya, ¿no? Tipo esas boyas del tanque del inodoro, igualito, ¿no? Cuando el líquido ya esté lleno, la boya flota, va a cerrar algo y va a dar una orden que la válvula se cierre. ¿Está bien? Repito, aquí va a venir agua, la válvula está abierta, viene agua, el tanque se llena, cuando se llena, esta boya que está aquí flota, y una vez que flota, cambia la posición del interruptor que está acá y esto cierra la válvula. ¿Ok? Entonces, esto es un mecanismo de automatización para llenar agua. Tal cual lo tienen en su inodoro todos en sus casas. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Alguien entiende para repetir? Porfa. Todos. Todos o ninguno. ¿Todo claro? Hablen, por favor. Fácil, ¿no? Muy fácil. Bien, entonces, a esto se le denomina sistema. Sistema de automatización de llenado automático, ¿no? ¿Por qué? A ver, si yo tengo la válvula sola, ¿podré llenar el tanque o no? Con la válvula solita. ¿Se puede o no se puede? ¿Puede o no se puede? ¿Ah? Mm, sí, pero Yo le podría doy la rebasar válvula, ahorita saco la válvula y le doy en su mano. Y le digo, automatiza. ¿Puede solo la válvula. automatizar con la válvula nomás? No, Ah, ingeniero. no. No se puede. No se puede. A ver, yo le doy la tubería solita en su mano. Toma la tubería, automatiza. ¿Puede o no puede? No, tampoco. Se puede. Le doy la boya ya, solito ya. Me quedo con la válvula, la tubería. ¿Con la boya automatiza? No. No. Entonces, No. el término sistema tiene que ver con eso, ¿no? Es el conjunto de elementos ordenados. Acá tengo la tubería, la válvula, la boya, el tanque. Entonces, todos estos elementos están ordenados. ¿Cuál es el objetivo? Llenar el tanque,
¿no? Y uno solo de estos elementos no puede cumplir. Entonces, a todo esto se le llama sistema de llenado, ¿no? Sistema de llenado automático. Todavía no tengo mi tablet, ¿ya? Mi tablet gráfica. Estoy escribiendo con mouse. Sistema de llenado automático, ¿ok? Entonces, este sistema de llenado automático se llama sistema porque cumple esta definición. ¿Se entiende la definición de sistema? Sí, ingeniero. ¿Ya? Fácil, bueno. Y control. ¿Qué cosa es control? El control es la acción o conjunto de acciones que buscan conformar una magnitud variable o conjunto de magnitudes variables en un patrón determinado. Profe, ya te rayaste, ya estaba bacán. ¿Ah? A ver, algo bien simple. ¿El agua a cuántos grados hierve? 100. 100 grados. 100 grados centígrados. Si yo, por ejemplo, llevo un proceso a 80 grados, ¿hierve o no hierve? No hierve. Tengo que meter más calor para que tenga esta variación, ¿no? Entonces, si viene un proceso que está a 80 y yo quiero que hierva, yo tengo que tomar una acción, es decir, la acción sería añadir calor, más calor, ese más calor es la acción, ¿no? Una acción. Y lo que va a hacer es que esta magnitud va a variar. En este caso, la temperatura, por el efecto del calor, va a variar. De modo que alcance mi objetivo, ¿no? Eso es, digamos, una acción, pero esta es una acción sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar normalmente, no? Lo que pasa normalmente es que, si yo estoy cocinando, ¿no?, esta agua y le echo hielo, este 80 se va para abajo, ¿correcto? Pero yo quiero que llegue a 100. Entonces, ¿qué hago? Aumento el fuego de la cocina. ¿Está bien o no? ¿Qué pasa si yo lleno algo frío a algo que está caliente, pero no llega al valor que quiero? ¿Usted mete más calor o no? ¿O no? ¿Entienden? Sí. Es lógico, ¿no? Mi agua está casi hervida, pero ahí tengo hielo, quiero más agua, le meto hielo, se enfría mi agua. Entonces, para que caliente más rápido, le aumento el calor, aumento el calor para llegar. Entonces, el control tiene que ver con eso, una acción o conjunto de acciones que buscan conformar una magnitud variable. Entonces, vamos a hacer un ejemplo un poco más detallado de esto, ¿ya? Aquí sí, presten su atención, por favor. Ok. En una habitación, ahí está la habitación, ¿no? Visto de... Ahí. En una habitación, ahí está la habitación, ¿no? Aquí puede haber un sistema de aire acondicionado, ¿ya? Entonces, la teoría de ergonomía dice que el ambiente óptimo es aquel que está a 21 grados. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Hay gente que le gusta estar a 17, hay gente que le gusta estar a 30, ¿no? Eso ya es cuestión de gustos, pues, ¿no? Digamos, una teoría promedio de valor de confort es 21 grados, ¿ya? El aire acondicionado lo que hace es mete aire frío a una habitación. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O no? El aire acondicionado mete aire frío.
¿Ok? Listo. Bien, entonces, cuando yo abro la puerta, ese aire frío se escapa, ¿no? Y una persona, pues, que viene de estar ahí, al mediodía, ahí en Paseo de la República, ¿no? Trabajando, ahí se ha salido a almorzar, usted ha salido a hacer sus compras y ingresa a la recámara. Esa persona que ingresa es una, entre comillas, pues, es un foco de calor o no. Usted cuando sube al bus, espalda con espalda, ¿se siente calor o no? ¿Ah? Claro. Han sentido esa sensación extraña, ¿no? Ya, entonces, eso es normal porque el cuerpo humano está irradiando calor, ¿no? Usted cuando tiene calor tiene que disipar para refrescar, usted empieza a liberar su calor. Entonces, una persona no le hace, pues, ¿no? Pero supongamos que a este cuarto entran 30 personas en una sala, en un aula de clases, 30 personas. Entonces, si la temperatura aquí era 21, con 30 personas rápidamente pasa a 28 o no. ¿Es creíble eso o no? ¿Me pueden creer o no? Sí, sí, sí. Es notorio, ¿no? Porque si usted entra a una aula de clases donde todo está cerrado, en 4 minutos se siente esa sensación que dicen, no, bochorno, ¿no? Ese ambiente cargado, ¿no? Aparte, pues que no hay ventilación, no hay aire, da esta sensación de calor incómoda, ¿no? Entonces, la función del aire acondicionado es disminuir de 21 a 28. Entonces, vean, ¿ah? El aire acondicionado, como ha estado trabajando, sería así, ¿no? Cuando había una persona, esa persona entró, a ver, yo prendí el aire acondicionado, ¿no? Prendí el aire acondicionado, trabajó y entró una persona, entonces disminuyó la temperatura, entonces yo tengo que encender mi aire acondicionado nuevamente y entraron un montón de personas, la temperatura otra vez se elevó un montón, ¿no? Entonces tengo que encender mi aire acondicionado otra vez para que baje, ¿no? Hasta ahí. Entonces, la acción o conjunto de acciones que buscan, ¿no? Conformar una magnitud variable, que en este caso es la temperatura de la cámara, en un valor estable, que puede ser 21 grados, es la acción de control. Lo que va a hacer el control o la ingeniería de control es, le va a ordenar al aire acondicionado, de acuerdo a las condiciones de carga de calor, meter más aire o menos aire. Entonces, porque usted en una habitación no puede asegurar que siempre va a haber una persona. ¿Esto es variable o no? El número de personas, es decir, la cantidad de calor que yo tengo que regular en una habitación es algo variable. Yo no lo puedo controlar, es fortuito. Pueden venir 100 personas, 10 personas, 30 personas, pero eso es algo variable, ¿no? Entonces, como es variable, yo tengo que conformar un conjunto de acciones, que sería meter más aire frío o menos aire frío, ¿no? Hasta el punto en que ya se equilibra este valor, ¿ya? Entonces, el control es muy importante, ¿no? El control es justamente lo que permite que los procesos lleguen a sus valores ideales estipulados por la receta, ¿no? Si la receta dice, por ejemplo, tan simple como eso, ¿no? La receta dice que a 20 minutos, un chifón que ha macerado 20 minutos levanta. Eso es infalible. Si usted le pone un poquito más, un poquito menos, no va a alterar. Pero si yo me meto con 240 grados, o sea, prácticamente 30% menos, ese chifón no va a levantar. Es más, se va a recocinar en la base y se van a formar grumos en la parte interna. O si yo le meto más calor, le pongo 420, por ejemplo, un 30% más, ¿qué va a pasar? Se va a recocinar por fuera y va a quedar crudo por dentro, ¿no? Y es más, se va a formar como una película gruesa, hasta medio negruzco,
que usted le va a hacer, le va a dar la sensación de que ya se cocinó, lo va a sacar y por dentro va a estar crudo, ¿no? Eso pasa, ¿no? Eso pasa. Entonces, si las variables de un determinado proceso no se respetan, no vamos a obtener el producto con las características deseadas. Entonces, la ingeniería de control permite mantener esas acciones en estas magnitudes de modo que se cumplan estos procesos. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Fácil, ¿no? Disculpen los ejemplos de repostería, ¿no? No es que me guste, sino que creo que es algo que todos conocen, pues, ¿no? Que pueden imaginar más fácil. Después de eso siempre hago un ejemplo ya más industrial, ¿no? Entonces, resumiendo lo que hemos hablado, todos los procesos de control necesitan de medir algo. Usted para medir digamos, la temperatura de la cámara tiene que tener un sensor, ¿no? Porque el aire acondicionado no va a saber pues la temperatura de la cámara, tiene que medir la temperatura. Esto lo hace con un sensor. Entonces, esta medición va al aire acondicionado, tiene un controlador, y ese controlador va a tomar la decisión de si mete más aire o menos aire frío. Esa decisión de meter más aire o menos aire va hacia la persiana o hacia el motor, haciendo que meta más aire frío, es decir, regula más o regula menos. Entonces, cuando yo meto más aire frío, con toda la cantidad de calor que hay en esa habitación, se va a compensar y la temperatura de la recámara va a empezar a disminuir. Va a empezar a disminuir. Pero, por ejemplo, ¿no? Si entran estas 30 personas a la recámara y se ponen 28, la decisión es mete más aire frío o saca calor, ¿no? Mete aire frío. Entonces, ¿qué significa? Abre el damper y pon el motor al 100%. Entonces, esta acción va a hacer que mi decisión que he tomado se vuelva realidad. Y lo que va a pasar es que ahora la acción va a disminuir la temperatura. Ahora va a disminuir a 22, a 23, ya no a 28. ¿23 es el valor ideal? No, era 21. Entonces, este 23 se comunica al controlador. El controlador dice, todavía no estás en el valor ideal, pero ya no metas tanto, ya no extraigas tanto calor, solamente deja el damper. Entonces, pone el motor a 30% y deja el damper todavía abierto, ¿no? Cuando ya aquí ya llega a 21 grados, el sensor le dice, oye, ya es 21. Ah, ya, ok, ya estás en la temperatura ideal. Le dice, ajusta el damper al 50% y deja el motor al 30%, ¿no? Con estos valores la recámara se mantiene en 21 grados, porque la gente siempre está liberando calor, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende el esquema general de control? Sí, Entonces, ingeniero, me hace Sí, acordar ingeniero. del sistema, ¿cómo se llama? Del C++, más o menos. ¿cuál C++? El lenguaje para programar. Es una Ah, decisión si es correcto. ok, Hace eso. ya, mira. O sea, este es un esquema general. Yo la decisión lo puedo hacer con un PLC, lo puedo hacer con un controlador, lo puedo hacer con un Arduino, lo puedo hacer con un celular, con una aplicación, lo puedo hacer con un programa de computadora, lo puedo hacer con una tarjeta que yo hago, o lo fabrico, ¿no? Yo no tengo mi empresa, me refiero, usted mismo puede hacer esa tarjeta. O sea, en realidad, el elemento decisor, con qué equipo lo hace, es su criterio. Igual, para la acción, usted puede elegir válvulas, variadores, actuadores, o tal vez algún elemento mecánico. La medición normalmente se hace con sensores.
¿no? Ahora, ¿con qué lenguaje? Bueno, si es PLC, hay un montón de lenguajes, ¿no? Que es el ladder, programación en texto estructurado y GraphSet. Arduino usa Python o C++, y cualquier otro controlador o tarjeta puede usar su propio lenguaje, ¿no? Y eso ya va a depender, ¿no? Pero digamos, eso sería una respuesta más o menos general a su consulta. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ok, acá lo que yo quiero que ustedes se graben es el esquema general. Es decir, en un proceso siempre va a haber automatizado, siempre va a haber medición, decisión y acción. Ya estudiando un poquito más, ¿no? El curso y la parte de instrumentación, ya vamos a profundizar con qué elementos hacemos la acción, la medición, y en este caso, en este curso, en la parte de PLC, vamos a estudiar un poco cómo se hace la decisión con PLC, ¿ya? Entonces, ya el esquema general del control de procesos ya es algo más estructurado, ¿no? En realidad lo ven así, ¿no? Lo que hacen es, dicen, bueno, un proceso tiene muchas variables que son manipuladas. Estas variables yo las voy a medir con un sensor. Entonces yo puedo escoger esta variable y la mido, ¿no? La mido. Esa variable pasa a mi proceso y esta variable yo la voy a medir con un sensor. Ese sensor le va a dar el valor de la medida al controlador y el controlador con esa acción va a modificar mi proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si entra más gente a la recámara, al proceso de enfriamiento de la habitación, la variable temperatura se incrementa, le dice al controlador, oye, se ha incrementado la temperatura, entonces el controlador dice, oye, abre el damper, pon el motor al 100, ¿no? Hasta que el proceso se regule nuevamente. Los disturbios serían justamente las personas que entran, las personas que abren la puerta, las personas que abren la ventana, o de repente el damper cuando tiene alguna fuga, o de repente un corte de energía, ¿no? Entonces, todo proceso siempre tiene este esquema, ¿no? El proceso, el controlador que recibe la información de la variable medida que es salida y el valor actualizado o la acción de control sobre el proceso, ¿ya? Entonces, esto es un esquema general. Es un esquema general. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya? Nos vamos a quedar acá. Tienen para repasar el material, aquí está, ¿no? Todo esto. Ya, esto, digamos, un poquito para tener una idea de, de automatización así general nada más. ¿Ya? Una pincelada de lo que es automatización. ¿Ya? Una pincelada nada más. Ingeniero, tengo una consulta. Hoy, entonces, el día de mañana hay recuperación de 9 a 11, ¿correcto? Sí. Listo. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo? Ok. ¿Todos ya instalaron su Fluid Sim? Yo todavía no, ingeniero. Ya. Entonces, instálenlo. Si tienen algún problema, lo que vamos a hacer es mañana de 9 a 10, vamos a entrar ya de lleno a lo que es neumática. Y de 10 a 11 vamos a instalar el Fluid Sim con los que tal vez tengan algún problema, de paso que los otros también ven cómo se instala o se craquea, ¿no? Y vamos a hacer un tutorial introductorio al uso del Fluid Sim, ¿ya? El software para el curso en la primera parte hasta el parcial es el Fluid Sim, ¿no? Dice Ruth, la señorita Ruth dice si puede ser al revés. Primero el tutorial, luego el Fluid Sim y luego clase. Sí, no hay problema, no hay inconveniente. ¿Ya? Entonces, mañana a las 9 está bien.